todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema, no de cáncer, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tratado hasta ahora, que es la prevención del cáncer y concretamente pues de los programas de cribado que hay implementado en nuestro país, en España, los que tenemos a día de hoy para la población general. Siempre hacemos la salvedad de en España porque sé que nos veis en otros países, entonces esto pues sí puede variar en función de un sistema sanitario u otro. Sí, las pruebas de cribado lo que van destinadas es al diagnóstico precoz del cáncer, es decir, detectarlo cuando sea muy pequeñito y su pronóstico sea muy bueno con un tratamiento relativamente sencillo. Exactamente, aquí hay un inciso, una cosa bastante importante. El programa de cribado va orientado a hacer una detección precoz, es decir, pero ya va a diagnosticar un cáncer. Realmente las medidas realmente importantes son las previas, los hábitos de vida, no fumar, mantener un peso adecuado, porque eso va al paso previo, intentar evitar que el cáncer se desarrolle, porque aunque se detecta a tiempo, un cáncer es un cáncer y requiere ciertos tratamientos para poder combatirlo. Eso, por eso lo solemos llamar prevención secundaria, es decir, detectarlo cuando sea muy, muy, muy pequeño y no tenga prácticamente ningún impacto en la Uh -huh. supervivencia de la paciente. Bueno, pues aquí en España tenemos tres grandes programas de cribado. El programa de cribado, el más famoso, es el de cáncer de mama, por historia, y cáncer de cervix. Y recientemente, bueno, ya lleva un tiempo, pero un poco más reciente que los otros dos, el programa de cribado de cáncer de colon. Por volumen o por historia, vamos a empezar comentando el programa de cáncer de mama. Sí, sí, el cáncer de mama quizás es uno de los bases de la sanidad a día de hoy. Hay muchísimos programas de concienciación. El famoso lazo rosa del cáncer de mama nació a raíz Uh -huh. del estimular los programas de cribado con mamografía de la población. Un movimiento principalmente en el Reino Unido, pero que se extendió con mucha facilidad al resto de países. Exactamente. Entonces, ya digo, es un programa que seguro que cualquiera que nos esté escuchando conocéis, porque sobre esto se ha hecho mucha difusión y por la historia que tiene. Y en líneas generales, lo que determina el ministerio es que se debe empezar el programa de cribado al menos a los 50 años y abarca hasta los 69 años, con mamografías cada 2 años. Después sobre esto, cada comunidad autónoma puede hacer ciertos cambios, ciertas modulaciones, ¿no? Pero un poco este es el marco o los mínimos que debe cumplir cualquier comunidad autónoma. Eso es algo, pues ya digo, que está implementado, pues se van mandando cartas a la población, aquí en Andalucía sí va por carta, después en zonas o en áreas más alejadas de los hospitales, pues va un autobús, una furgoneta con un mamógrafo que va pasando por los diferentes pueblos para evitar desplazamientos y se consigue pues, alcanzar a buena parte de la población. Sobre esto decir que mucha gente, pues, o bien por seguros privados, o bien por algún otro tipo de recomendaciones, tratamiento no, empezáis cribado antes. Entonces, Fernando, ¿nos podrías decir un poquito cuáles son motivos para empezar un cribado antes? Pero estos son criterios que se hacen un poco en recomendaciones que tienen una evidencia que se ha hecho en base a la matemática, a la estadística. Es decir, había que poner el corte en algún sitio. El ponerlo a los 50 años es porque adelanta un poquito la mediana de edad del diagnóstico de la población para poder detectarlo algo antes. Si adelantamos mucho la edad del diagnóstico, es cierto que diagnosticaremos casos en personas más jóvenes, pero también daremos una cantidad de radiación mucho mayor a mucha mayor población, lo cual pierde lo que podemos decir eficiencia y eficacia a la hora de la detección de un programa de cribado. ¿En qué casos podría, por tanto, ser interesante adelantarlo? Pues en los casos en los que haya más riesgo tanto por el debut de la enfermedad o por los antecedentes de la persona. Por ejemplo, quizás el caso más llamativo es aquellas personas que tienen antecedentes familiares. Uh -huh. Si mi madre ha tenido un cáncer de mama,
pues la recomendación sería una recomendación razonable adelantar el cribado en las mujeres de su familia, su hermana, su hija, al igual que si se es portadora de una mutación de predisposición al cáncer, en los cuales las pruebas de imagen se suelen adelantar bastante, en torno a los 25 años. Claro, aquí tenemos que hacer dos grandes grupos. Una cosa es una mutación o una de alto riesgo y otra cosa es, pues, una de las grandes consultas es hijas de madres con cáncer de mama. Pues si tenéis un familiar en primer grado que ha tenido un cáncer de mama y no sois portadores de ninguna mutación, pues puede ser razonable empezar el cribado entre 5 y 10 años antes del caso más joven de la familia. Es lo que suelen recomendar la mayoría de las guías. Y es por eso lo que decía Fernanda, decía el riesgo acumulado cuando decimos una mujer tiene o puede tener un 12 o un 13% de riesgo a lo largo de la vida. Ese riesgo con 20 años es cercano a cero y ese riesgo se va acumulando a más edad que cumplimos, mayor probabilidad del diagnóstico de cáncer. Y eso pasa con la gran mayoría de los tumores o los tumores clásicos que hablamos, ¿no? De colon, mama, los que vamos a ir hablando ahora, ¿no? Hay tumores que sí son en edades más jóvenes o en otras circunstancias, pero concretamente el cáncer de mama, pues a más edad, más riesgo. Además, también hay que tener en cuenta que antes de los 50 años las mujeres tienen muchos cambios en la densidad de las mamas en relación al ciclo menstrual. No es lo mismo cuando se está ovulando, que la mama suele estar más densa por la acumulación de los estrógenos, que al final del ciclo, que la mama suele tener una densidad mucho menor y que eso puede tener cambios entre dos exploraciones. Entonces, se intenta que siempre cuando se hace una mamografía es lo que se llama el postmenstruo, o sea, después de la menstruación, que es cuando la mama va a estar, vamos a decir, más relajada y va a permitir una mejor visión. Pero claro, si nos hacemos dos pruebas en dos momentos distintos del ciclo, puede haber ciertas alteraciones que se pueden confundir con patologías, sea benigna o maligna, puesto que las mamografías discriminan entre ellas, y hacer más pruebas que muchas veces no son necesarias. Exactamente, mucha gente puede preguntar, pues yo prefiero que me hagan una eco, yo prefiero que, bueno, son pruebas complementarias y entre todo eso, es un poco también lo que hablábamos con el PET, con el TAC, son pruebas complementarias y lo que a día de hoy está establecido es que la prueba de screening como estándar es la mamografía. También es verdad que una técnica, cuando se plantea un screening, y esto ya no es términos individuales como pacientes, sino en términos poblacionales, tú tienes que ver una prueba que sea fácil de hacer a mucha gente, porque si no, pues no es eficiente. Otro caso, y ya enlazamos si quieres con el siguiente screening, es el cáncer de colon, ¿no? Que se ha implementado el test de sangre oculta en heces, que quizá es el cribado universal para la gran mayoría de las personas, que lo que hace es que detecta si hay heces en sangre. Pero ojo, si os han avisado de que tenéis un test de sangre oculta en heces positivo, eso no significa que tengáis un cáncer. Eso significa que escaláis a la siguiente prueba, a una colonoscopia, que ya es la prueba que determina exactamente qué es lo que es. Porque por patología benigna muy frecuente, hemorroides, fisuras anales, algún pólipo, alguna diverticulosis, que eso a partir de cierta edad es muy frecuente, pues puede salir este test de sangre oculta en heces positivo. Claro, además hay que tener en cuenta que se debe intentar hacer una dieta pobre en residuos animales, puesto que la carne o diversos derivados animales puede falsear esta prueba porque reacciona con esos componentes de la sangre que si hemos tenido una dieta muy rica en carne, pues pueden hacer también que salga positivo. Entonces, hay uno de los detalles que hay que tener en cuenta en las pruebas de screening es que están diseñadas específicamente para eso, tener una sensibilidad muy elevada. Es decir, cualquier cosita que pueda salir da la alarma. ¿Vale? Luego, escalar a otra prueba es lo que llamamos una prueba muy específica, que es justo lo contrario. Va a dar la alarma en casos en los que verdaderamente lo tengamos. Es decir, Pero el estudio con pruebas muy sensibles sirve precisamente para eso, para que no se escape nada por
muy pequeño por muy poco llamativo que pueda ser una prueba. Aunque tengamos un exceso de positivo, que es Claro, precisamente lo que estamos comentando, ¿no? eso es. La Y inmensa mayoría de personas que se hacen una prueba de screening y les sale positiva no tienen cáncer. no tienen nada, exactamente. Y claro, y aquí a algunos nos podréis decir, pues bueno, es que a mí no me hacen test de sangre o a un familiar o a un amigo no hacen un test de sangre oculta en ese, hacen directamente una colonoscopia. Pues bien, eso sí, hay personas que se les recomienda y un poco es igual que con el caso del cáncer de mama. Si hay familiares en primer grado o hay una agregación familiar o alguna mutación de predisposición de cáncer de colon, pues factor suficiente y justifica el hecho de hacer colonoscopia en lugar del test de sangre oculta en heces, del test de sangre oculta en heces, porque eso va directamente a detectar si hay un tumor o no y también permite quitar pólipos o ciertos pólipos que pueden ser lesiones precancerosas, que quizá en el test de sangre oculta en heces pues puede ser uno de sus hándicaps. Entonces eso, ¿con qué cadencia? Es cierto que aquí varía bastante más que la mamografía. ¿Vale? La mamografía, pues cada año suele ser y en el screening habitual son cada 2 años. La colonoscopia, los intervalos, pues son bastante amplios en función del motivo por el que se pidan. Pues, va desde 1 año, 2 años, hasta 5 o incluso 10 años, ¿no? Entonces, aquí sí es cierto que es más difícil que os expliquemos uno a uno las recomendaciones porque es ya un asesoramiento personalizado. Claro, hay que tener en cuenta que desde que tenemos una colonoscopia normal, que has visto toda la mucosa del colon, que eso sí que es importante, debe de ver toda la mucosa del colon, hasta que aparece un pólipo y eso degenera en un tumor de colon, pasan años de latencia. ¿Sí? Desde que aparece la primera célula potencialmente maligna hasta que ese tumor se hace detectable, pasan años de evolución. Entonces, algo con lo que nos podemos quedar razonablemente tranquilos y con una colonoscopia normal, que el intervalo hasta la siguiente es muy poco probable que se detecte un tumor que vaya a comprometer la vida de la persona. ¿Ves? Tal cual. Hay circunstancias en las que puede ser, y eso cada cosa tiene su matiz, pero en líneas generales, en la población general, nos podemos quedar bastante tranquilos con una prueba normal de screening. Exactamente, vamos, es más, cuando he nombrado cada 1 o 2 años, eso suele ser solo o prácticamente en pacientes con mutaciones de alto riesgo de predisposición al cáncer o con algún tipo de poliposis, es decir, son personas que tienen pues una alteración de mucho riesgo, pero no es ni mucho menos extrapolable al global de la población. Y ya por último, el último screening que está aprobado en nuestro país, pues el screening de cáncer de cervix. Tenéis que decir, pues lo primero, que el cáncer de cervix sí es un tumor que se relaciona con el virus del papiloma, es decir, es un factor ambiental. Aquí no hablamos, como hemos hablado antes, tanto en cáncer de colon como en cáncer de mama, de la posible carga genética o la herencia. Aquí es pues la exposición a el virus del papiloma y eso es por contacto sexual. Es un virus que se adquiere por contacto sexual. Entonces, a mayor número de parejas sexuales, pues mayor riesgo de tener contacto con el virus del papiloma. Hay que tener en cuenta que por eso la edad a la que vamos a empezar el diagnóstico del screening en estos tumores es mucho antes. Ya va también de la mano de la vacunación. Ya la vacunación del virus del papiloma va de la mano del calendario vacunal de las niñas. Ya cada vez se están incorporando más también los niños para la vacunación, pero idealmente se debe hacer antes de la primera relación sexual. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos ahora mismo con el screening? Porque la primera citología y determinación del virus del papiloma es a los 25 años, sobre todo en aquellas mujeres que hayan tenido relaciones sexuales antes de esa edad, en las que no podría posponerse, pero sí que se recomienda una revisión ginecológica al menos a esa edad en todas las mujeres. Exactamente. Y ya después, más allá de los programas de esa citología, posteriormente lo que se hace es una detección
de virus, porque no todos los virus del papiloma son iguales. Sí hay subtipos de alto riesgo que sí sabemos que son los que pueden degenerar en un cáncer de cervix. Entonces, se hace especial hincapié en detectar esos subtipos porque sabemos que esas pacientes que son portadoras de, de ese virus, pues tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de cervix, ¿no? Entonces, pues se les vigila con más ahínco. Eso es. La citología básicamente lo que hace es raspar con una pequeña espátula las células superficiales, tanto del cervix por fuera como por dentro del canal del cervix, para ver si esas células pueden tener alguna alteración en relación al virus del papiloma. Y esas alteraciones son las que nos pueden decir si hay alguna lesión en relación con un potencial cáncer de cervix. Es lo que se llaman las neoplasias intraepiteliales, que pues hay de muchos tipos, que hasta evolucionar en un cáncer de cervix puede pasar mucho tiempo. De hecho, en muchas de las mujeres que aparece una lesión, que por sus siglas muchas mujeres les sonará, se llaman CIN, CIN, aunque se tenga un CIN, muchas de esas mujeres su cuerpo lo elimina. No quiere decir que vayan a tener un tumor, pero sí que es una lesión precursora y que hay que vigilar. Exactamente. Y bueno, y todo este programa, lo cierto es que nosotros, esto lo llevan a cabo los ginecólogos, nosotros como oncólogos médicos recibimos a pacientes que ya han desarrollado un cáncer de cervix y además como oncólogos médicos suelen ser ya en estadios un poco más avanzados, normalmente a partir de estadios 2 en adelante. Y tenemos que decir pues que gracias a la vacunación y a los programas de cribado vivimos en un área en que es un tumor de menor incidencia que en otras áreas del mundo, por ejemplo Brasil, África, donde no hay programas de cribado y son realmente áreas de alta incidencia este tipo de tumores. Nosotros, pues al final si hacéis los cribados y demás, pues la probabilidad de llegar a una detección precoz es bastante importante. Bueno, hay países en los que hay el cáncer de cervix es más frecuente que el cáncer de mama Uh -huh. y es la primera causa de mortalidad por cáncer. Es algo que es un problema de salud de primer nivel que en nuestro país está bastante bien controlado. Exactamente. Entonces ya, bueno, y por finalizar, estos son los tres screenings, como hemos dicho, que están establecidos. Después pues, podríamos hablar pues de cáncer de pulmón, cáncer de próstata, pero lo cierto es que eso, pues bueno, no está totalmente protocolizado. Sobre cáncer de pulmón sí se han hecho varios estudios con TAC de baja dosis en pacientes de alto riesgo, fundamentalmente fumadores. Y bueno, hay datos que pueden estar ahí, que pueden hacer pensar que se puede implementar en un futuro, pero la verdad es que a día de hoy eso no tenemos noticias. Ha habido varios intentos, las sociedades implicadas, la Sociedad Española de Oncología y la Sociedad Española de Neumología del aparato respiratorio, han hecho alguna propuesta, lo han intentado, lo siguen peleando porque creen en ello con los datos que tenemos, pero es cierto que no ha llegado a implementarse. Es verdad que en algunos hospitales, en personas muy fumadoras, con algunas patologías respiratorias en concreto que pueden estar asociadas con el tabaco, se está haciendo, pero todavía no está universalizado ni está aprobado por el Ministerio de Sanidad. Al igual que el tema del seguimiento con PSA, que es cierto que a diferencia, por ejemplo, del pulmón, que si es un TAC de baja dosis, el PSA, pues algo que es un parámetro que se pide en una analítica de rutina, pero tampoco está establecido como un screening por parte del ministerio, porque también es cierto pues, que tiene una tasa importante de falsos positivos, sobre todo en varones de cierta edad, por la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, pues es un programa que a día de hoy, o al menos el ministerio, no lo recoge como tal. Más allá de que seguro que muchos que nos escucháis, pues os lo piden desde atención primaria, vuestras revisiones de salud laboral y demás. Y no decimos que con esto es que esté mal, simplemente lo que hablamos aquí son de los programas que están establecidos por el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que decíamos, ¿no? No tenemos una prueba en el caso del PSA que sea tan sensible como otra. Entonces, la determinación de PSA en ausencia de síntomas y en ausencia de criterios de alarma o antecedentes personales, pues es cierto que va a llevar a una sobre solicitación de pruebas
que muchas veces da lugar a que el cáncer de próstata es una enfermedad que también tiene un periodo de latencia muy largo. Mm, mm, Entonces, la diferencia entre detectar un cáncer de próstata muy, 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 muy pequeñito, muy localizado, que es muy complejo de llevar a cabo, o cuando haya dado algún síntoma o algo, pues no está muy claro que haya una verdadera ventaja en la supervivencia de los pacientes. Entonces, pues bueno, hacer muchas pruebas si verdaderamente no va a variar demasiado la opción de tratamiento, pues por eso es uno de los motivos por los que no está claramente todavía instaurado. Además que la determinación del PSA tiene varias maneras de medirlo mm. en la analítica y está por ver cuál es la mejor a llevar a cabo. Bueno, y yo creo que con esto hemos dado un repasillo a todos los cribados que tenemos a Sí. día de hoy implantados en nuestro país y aquellos que, bueno, que están desarrollándose o por terminar de perfilar. Como siempre, pues esperemos que os guste, suscribíos al canal y estamos pendientes de vuestros comentarios para seguir proponiendo nuevos temas. Sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram. Y ya está, animaros a que participéis en los programas de cribado y que colaboréis con vuestras familias para ello. Y recordaros que mandéis vuestras preguntas porque cualquier pregunta tonta es aquella que no será. Muy bien, ¿No? hasta luego.